escuchan, me avisan. Bien, equilibrio ácido-base. Ya, equilibrio ácido-base. Es importante saber que la regulación del pH a nivel celular es necesaria para la supervivencia. Los ácidos y las bases van a entrar continuamente en la sangre procedente de la dieta, del metabolismo y de los medicamentos. ¿Ok? Ese metabolismo que nosotros sabemos genera hidrogeniones y la concentración de estos iones influye en casi todos los sistemas enzimáticos del organismo. Desde el punto de vista fisiológico, un ácido es una sustancia que cede un hidrogenión. Por ejemplo, está el cloruro de sodio, ¿cierto? O el ácido carbónico. Y una base, en cambio, es aquel que recibe un hidrogenión o libera un OH o un grupo OH en una solución. Por ejemplo, sabemos que son las proteínas o el bicarbonato. La acidez de una solución está determinada por su concentración de hidrogeniones y se expresa en unidades de pH. O base pueden ser fuertes o ácidos y bases débiles. Decimos que es fuerte cuando se disocia completamente en una solución, por ejemplo, en un cloruro de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? O una OH. Y es débil cuando se disocia solo parcialmente, por ejemplo, el ácido láctico o ¿cómo se llama? El ácido carbónico, ¿ok? Bien. Existe metabolismo de carbohidratos y grasas que producen grandes cantidades de CO2, que es el ácido volátil. Este CO2 normalmente elimina por los pulmones, siempre. Y el metabolismo de las proteínas produce ácidos no volátiles, es decir, que no pueden eliminarse por la vía respiratoria y se eliminan por el riñón. Tenemos el cloruro de, tenemos el ácido clorhídrico, tenemos el sulfídrico, el ácido fosfórico, el ácido láctico, que son taponados por el bicarbonato. O sea, los ácidos no volátiles son los que pueden ser taponados por el bicarbonato, a diferencia de los ácidos volátiles que se eliminan como CO2, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es el valor de pH normal? El pH es el líquido extracelular es de 7.4, el pH sanguíneo va de 7.35 a 7.45 y puede ser tolerada una fluctuación más o menos entre 6.8 y 7.8 de pH. ¿Ok? Por favor. Ok. Entonces, los elementos formadores de ácidos, ¿cuáles van a ser? La ingesta de carnes, de pescado, de aves y de huevos. Y los formadores de base van a ser las frutas y las verduras. Los cítricos no son formadores de ácido, pero tienen ácidos orgánicos que no dejan residuos minerales, ¿no? Entonces pueden ser formadores de ácido y formadores de base. El tampón o buffer, ¿qué es el tampón o buffer? Bueno, son sustancias que evitan cambios bruscos en el pH de una solución, ¿ok? Y se añaden en un ácido o una base. Los tampones reaccionan con un ácido o una base relativamente fuertes para reemplazarlo por otro débil. Y el buffer principal en el líquido extracelular que tenemos es el bicarbonato o ácido carbónico, como le había comentado. ¿Ok? Y el ácido débil, es decir, el ácido carbónico, y la sal bicarbonatada como el bicarbonato. Ok, entonces, ¿qué ocurre y cómo funciona el buffer? Sabemos que el buffer solo va a funcionar en ácidos que, por ejemplo, no van a ser volátiles, es decir, no se van a eliminar por el pulmón, ¿no es cierto? Son aquellos que van a eliminarse por el riñón. Entonces, tenemos acá nosotros en el organismo, tenemos CO2, ¿no? De lo que se va a generar, por ejemplo, o mejor dicho, empecemos por acá, se va a generar hidrogeniones. Déjeme que lo marque. Se va a generar hidrogeniones, ¿no es cierto? Estos hidrogeniones se van a generar de la dieta, como lo había comentado aquí anteriormente. Los hidrogeniones o los ácidos, ¿no es cierto?, van a ser formados por la carne, pescado, aves y huevos. Entonces, todo lo que vamos a ingerir. Entonces, este hidrogenión se va a taponar con un buffer que es el bicarbonato. Esto va a generar
el ácido carbónico, y esto por acción de la anhidrasa carbónica, ¿ok? Va a dividirse en CO2 más agua. Y este CO2 recién va a poder ser eliminado por vía respiratoria. Y esta agua pues va a ingresar otra vez a la sangre. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos homeostáticos del pH? Sabemos que pueden ser químicos de respuesta muy rápida, como por ejemplo el bicarbonato, que es un buffer, los fosfatos, proteínas, hemoglobinas son buffer, o también puede ser de tipo fisiológico retardada, por ejemplo la respiración y a nivel renal. Okay, eso memoríceselo por favor. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos respiratorios? Acá sabemos de que cada día una persona con una dieta variada produce más o menos 60 nanomoles de hidrogeniones en forma de ácidos metabólicos, por ejemplo, orgánicos o sulfúricos. Si se altera la velocidad a la que se excreta este CO2 por los pulmones, se puede regular la presión de CO2 y modificar el pH. Por eso tiene que haber un equilibrio entre la eliminación del CO2 por el aparato respiratorio y lo que se va a producir. Entonces, el descenso del pH estimula a los quimiorreceptores. Es decir, cuando nosotros tenemos un aumento de hidrogeniones en la sangre, vamos a disminuir el pH. Entonces tenemos, en ese caso, una acidemia. ¿Ok? Entonces, ese descenso del pH, es decir, el aumento de los hidrogeniones, estimulan a los quimiorreceptores carotídeos y aórticos. ¿Y qué ocurre? Una hiperventilación. ¿Por qué? Porque como hemos visto nosotros, o más adelante vamos a ver en un diagrama, al final se va a transformar el aumento de hidrogeniones, se va a unir con el bicarbonato y al final va a generar CO2 más agua. Entonces, ¿qué hace el organismo para eliminar ese exceso de CO2 por el exceso de hidrogenión? Es hiperventilar y por ende aumenta la eliminación del CO2 y disminuye por ende el PCO2. Pero ¿qué ocurre si hay un aumento del pH? ¿Ok? Cuando ocurre el aumento del pH se inhibe, ¿no? Inhibe los quimiorreceptores. Entonces, aumenta el pH, es decir, disminuye los hidrogeniones. ¿Qué hace? Inhibe los quimiorreceptores y el paciente disminuye la ventilación. Y por ende va a retener más CO2. Y al retener más CO2 genera más hidrogeniones, ¿no es cierto? Y aumenta la presión de CO2. Aquí es la fórmula. Por ejemplo, si yo aumento mi hidrogenión, obviamente va a disminuir mi pH. Esto estimula el centro respiratorio y aumenta la frecuencia respiratoria. Al aumentar la frecuencia respiratoria disminuye el CO2 y por ende el ácido carbónico y eso genera que aumente el pH porque va a generar, como habíamos visto en la fórmula anterior, va a generar una disminución de los hidrogeniones, ¿no? Entonces es importante que lo sepan. Aumenta el estímulo respiratorio y ese estímulo respiratorio pues genera mayor eliminación de PCO2, de CO2 y disminuye la presión de CO2. Entonces, ¿cuál es el control del equilibrio ácido-base? Primero tenemos los riñones, que van a eliminar una orina ácida, es decir, mayor cantidad de hidrogeniones, una orina básica, mayor cantidad de bicarbonato y un equilibrio ácido-base como resultado. Entonces, ¿puede eliminar grandes cantidades de hidrogeniones el control renal? Sí. ¿Puede excretar bases? También. ¿Puede conservar y producir iones de bicarbonato? También. ¿Por qué? Porque se encarga de la retención, reabsorber bicarbonato también, ¿no es cierto? Y es el más efectivo regulador del pH. Entonces, ¿cuál es la velocidad de corrección? Los buffers funcionan casi inmediatamente. El mecanismo respiratorio actúa en minutos y dura horas, y el mecanismo renal desde horas a días. ¿Cuáles son las alteraciones del equilibrio ácido-base? Tenemos, por ejemplo, cuando el pH disminuye, ¿ok? pH disminuye, tenemos la acidemia. Cuando el pH aumenta, la alcalemia. La respuesta del organismo a estas alteraciones ácido-base se llama compensación. Puede ser una compensación completa si alcanzan los valores normales o una compensación parcial si todavía no se normaliza. Hay dos tipos de alteración, la acidosis metabólica, alteraciones metabólicas y respiratorias. Entonces ya hemos visto, ¿no? Cuando el pH disminuye, sabemos que es una acidemia y cuando aumenta una alcalemia. Pero ¿qué ocurre si es que también esos equilibrios pueden ser metabólicos o respiratorios, ¿no es cierto? Si es metabólico, básicamente afecta al bicarbonato y si es respiratorio, básicamente afecta al ácido carbónico. Cuando aumentan los hidrogeniones estamos en una acidosis y cuando disminuye estamos en una alcalosis. ¿La acidosis qué es? El efecto principal es la depresión del sistema nervioso por disminución de la transmisión simpática.
Provoca debilidad generalizada y una acidosis severa, desorientación, coma y muerte. Recordemos que una acidosis se da cuando aumenta esos hidrogeniones y obviamente es por una depresión del sistema nervioso central, ¿es cierto? Porque ¿cómo aumentarían los hidrogeniones? Por ejemplo, aumentando, por ejemplo, la retención de CO2, ¿no? Se altera o deprime mi sistema respiratorio, retengo CO2 y por esa relación, pues, genera mayor cantidad de hidrogeniones, ¿no es cierto? Y eso al final va a producir todo lo que estamos viendo anteriormente. Bien. Pasemos a la otra diapositiva. Entonces, ¿qué es la alcalosis? La alcalosis obviamente se da porque los hidrogeniones van a disminuir y el pH aumenta, ¿no? Causa, por ejemplo, la sobreexcitación. Estimula tanto que hay, por ejemplo, nerviosismo o convulsiones o pérdida de conciencia o muerte. Entonces, generalmente, ¿qué genera? Vas a eliminar o barrer más CO2. Pacientes, por ejemplo, que están nerviosos o que están con un llanto incontrolable, eliminan CO2, ¿no? Y eso va a generar una alcalosis. Ok, ¿qué va a provocar? Como hemos visto ahí, espasmos musculares, nervios, convulsiones, espasmos musculares, pérdida de conciencia y coma. Bien, pasemos. Ok, y una acidosis respiratoria, ¿no es cierto? Obviamente la hipercapnia, como lo vamos a repetir, retiene CO2, ¿no es cierto? El exceso de ácido carbónico con niveles sanguíneos de CO2 encima de 45. Para esta acidosis respiratoria tenemos una compensación, ¿no es cierto? Tenemos amortiguadores sanguíneos, celulares y el riñón, elimina los hidrogeniones. Lo que tenemos que hacer es eliminar ese exceso de hidrogeniones. ¿Y cómo es, por ejemplo? Eliminándolo por vía renal, ¿no es cierto? O retener bicarbonato también. Siempre para un trastorno respiratorio tenemos una compensación metabólica y viceversa. La acidosis respiratoria, la ventilación en cambio está disminuida, ¿ok? ¿Y qué hace? Disminuye la eliminación del CO2, retienes mayor cantidad de CO2 y mayor cantidad de hidrogenio que tienes que eliminar. Causas, por ejemplo, sobredosis de sedantes, broncoespasmo, obstrucción de las vías respiratorias y, por ejemplo, un EPOC. En una alcalosis respiratoria es lo contrario, ¿no es cierto? Vas a eliminar mayor cantidad de CO2. Entonces, o eliminas mayor cantidad de CO2, disculpe. ¿Ok? Entonces, en una alcalosis respiratoria, ¿qué ocurre? El pH va a estar, alguien sabe, va a estar aumentado, ¿no es cierto? Porque va a disminuir los hidrogeniones. Entonces, disminuye los hidrogeniones y el PCO2 obviamente va a ser menor que 35 porque menos presión. ¿Es cierto? Entonces, o disminuye la cantidad de hidrogeniones o aumenta ese bicarbonato para que haya un tapón con el hidrogenión. ¿Ok? Este es el desequilibrio ácido-base más frecuente y la causa primera es la hiperventilación. Como sabemos, va a eliminar esa cantidad de hidrogenio. A ver, ¿cuáles son las condiciones que me va a generar, por ejemplo, una alcalosis respiratoria? Ok, ¿qué es lo que va a generar una alcalosis respiratoria? Primero, la falta de oxígeno en zonas altas, ¿no? Enfermedades pulmonares, por ejemplo, o fallo cardíaco congestivo causando hipoxemia, o sea, todo lo que me genera hipoxemia. La ansiedad aguda, la fiebre, la anemia, intoxicación por salicilatos y la cirrosis, todo me va a generar o genera una disminución o sea, un aumento en la eliminación de hidrogeniones o un aumento en el bicarbonato. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la compensación de esa alcalosis respiratoria? Pues hay buffer, ¿no es cierto? Tenemos amortiguación rápida. ¿Por qué? Porque si yo tengo una alcalosis respiratoria, la alcalosis sabemos de que es cuando el pH está aumentado, ¿no es cierto? Y mis hidrogeniones están disminuidos. Entonces, ¿qué buffer existe para esa alcalosis respiratoria? Primero, que nosotros vamos a tener una amortiguación rápida de hidrogeniones. Voy a tener una amortiguación rápida con hidrogeniones liberados para disminuir el bicarbonato, ¿no es cierto?
Porque obviamente, pues si yo tengo una disminución del hidrógeno, voy a tener un aumento de ese bicarbonato también. Entonces, ¿qué hago? Amortiguación rápida con hidrogeniones liberados para disminuir ese bicarbonato, para que se taponen con el bicarbonato. Y segundo, pues a nivel renal, conservación del ion hidrogenión, porque sabemos de que va a disminuir, porque estoy eliminando mayor cantidad de CO2, y excreción de bicarbonato. ¿Cuál es el tratamiento? Siempre, chicos, va a ser tratar la causa esencial. Respiramos con una bolsa de papel para que podamos retener el CO2, ¿no es cierto? Y por ende también aumentar el hidrógeno. En una alcalosis respiratoria, nosotros vamos a tener pérdida pulmonar excesiva de CO2, como lo había comentado, y la causa es la hiperventilación nerviosa, el fallo hepático, intoxicación por salicilatos. En una acidosis metabólica, sabemos que hay un déficit de bicarbonato, es decir, o aumenta los hidrogeniones y disminuye el pH, o también disminuye mi bicarbonato. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas? Pérdida de bicarbonato por diarreas, acumulación de ácidos como el ácido láctico cetonas y fallo renal para excretar hidrogeniones. ¿Cuál es la compensación? Aumento de la ventilación, de esa manera disminuir los hidrogeniones con la eliminación del CO2, excreción renal de hidrogeniones si es posible y un intercambio de potasio con el hidrogenión en el líquido extracelular. En cuanto a la acidosis metabólica, se produce por una pérdida excesiva de bicarbonato, como hemos visto, y las causas pueden ser renales, por ejemplo, la cetosis diabética, las diarreas severas o la desnutrición severa también. En una alcalosis metabólica, en cambio, hay un exceso de bicarbonato, ¿no es cierto? Y las causas pueden ser, por ejemplo, vómitos, puede ser uso de excesivo de drogas alcalinas, diuréticos, desórdenes endocrinos, ingestión elevada de antiácidos y deshidratación severa. ¿Cuál es la compensación de esa alcalosis metabólica? La alcalosis ocurre normalmente cuando, por ejemplo, hay una alteración renal, por lo que los riñones no pueden solucionar el problema, y la compensación respiratoria se hace a través de la supresión de la respiración para retener el CO2. Si yo tengo una alcalosis metabólica, obviamente tengo un aumento de bicarbonato, ¿no es cierto? Y si tengo un aumento de bicarbonato, me genera ácido carbónico, CO2 más agua. Entonces, ¿qué hace mi organismo en compensación respiratoriamente? Elimina ese CO2. Bien, ¿qué más ocurre? Ok, entonces, ¿qué hace, por ejemplo, mi organismo? Como había comentado, perdón, acá me estaba confundiendo, discúlpenme, chicos. En esta parte de acá, lo que ocurre es que en una alcalosis metabólica, yo voy a aumentar mi bicarbonato, ¿no es cierto? Si tengo aumento de bicarbonato, tengo que generar más hidrogenión para que lo tape. Y al generar más hidrogenión, ¿qué genero? Supresión de la respiración para que pueda unirse el bicarbonato a ese hidrogenión. Ok, ¿en qué es producida? ¿Por qué? Por ejemplo, pérdida excesiva de hidrogeniones, como vómitos prolongados, aumento de bicarbonato en el líquido extracelular, aumento de la reabsorción renal de bicarbonato, como por ejemplo la administración de diuréticos o hiperaldosteronismo. Ok, ¿y cuál es el diagnóstico de alteración ácido-base? Pues sabemos de que hay que ver primero el pH. Si es bajo, acidosis. Si es alto, una alcalosis. Y observar la causa del problema, ¿no? Si es un cambio de la presión de CO2, es respiratorio, pero si hay cambios de bicarbonato, el problema es metabólico. Y observar el valor del parámetro, que no es el responsable del cambio del cambio del pH. Por ejemplo, si está dentro del rango normal, no ha habido compensación. Y si está fuera del rango normal, el problema es que ha habido parcialmente una descompensación. Eso ya es tercer disturbio que no lo van a ver ustedes, pero básicamente puede ser una acidosis metabólica y respiratoria. Lo más frecuente es que hay una acidosis metabólica. ¿Ok? Es lo más frecuente que ustedes van a poder encontrar. Bien, chicos, sé que este tema sí es bien feito, bien tedioso, yo lo comprendo, pero básicamente es importante saber o diferenciar entre una alcalemia, una acidemia, una acidosis metabólica o una respiratoria, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahí? Yo me imagino que debe haber varias preguntas. Dime. No, los buffers es inmediatamente. Los buffers son los que van a funcionar inmediatamente. Luego, entre horas, van a ser la parte respiratoria y luego horas y días la parte metabólica, que es el riñón, ¿no?
¿Alguna pregunta más? Se administra bicarbonato en realidad en un paciente que tenga una severa, si no hay que mejorar la causa nada más. En pacientes, por ejemplo, en UCI, se ha visto estudios en los cuales sí se debería aumentar el bicarbonato, pero solo hasta tener un bicarbonato en 22. Está relacionado con una mejoría en la mortalidad, ¿no? Pero después de eso, siempre y cuando tenga una acidosis severa, ¿no? Acidosis metabólica severa, dar bicarbonato. Pero también hay que tener problema porque, como sabemos, el bicarbonato tiene sodio y el sodio también puede generar retorsión de agua, ¿no? Y eso alterar. ¿Alguna otra pregunta más? Sé que es bien tedioso este tema, no creo que venga en el examen, pero de todas maneras. Sí, 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 voy a dejar las diapositivas. Eh, Este, se las voy a pasar ahora. Me mandan más bien el mail del delegado para pasárselas. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Los 19 que están.